Buenas tardes, mi nombre es Anneliese Dörr, soy de Psiquiatría Oriente y mi rol en esta clase es que ustedes comprendan la orientación psicoterapéutica sistémica, para lo cual tengo que referirme a las otras corrientes terapéuticas que han visto con la doctora Gesa Salvo y el doctor Boto. Entonces vamos a hacer una revisión porque si no, no se logra entender bien qué es lo que caracteriza al enfoque terapéutico sistémico. ¿Ya? Comencemos. Primero que nada, ¿qué entendemos por psicoterapia? Bueno, la psicoterapia es una práctica elemental tan antigua como la humanidad. Tienen que siempre tener presente que nosotros somos seres sociales y como ninguna otra especie dependemos en lo físico y en lo psíquico desde el comienzo de nuestros prójimos. Al principio de nuestros padres y después de las distintas, podríamos decir, instituciones socializadoras, colegios, religiones, etcétera, que nos van a ir entregando las normas. La sociedad y sus estructuras que favorecen este desarrollo integral están socialmente ya mucho antes desde que uno pise este escenario que es la vida. Y ahí las pautas sociales, los roles, que serían las acciones que nosotros tenemos que podemos nosotros hacer, nuestro lenguaje, la escritura, el conocimiento, los vamos adquiriendo de a poco y con ayuda de esta sociedad, o si no es imposible. Por eso parto diciendo que somos un ser social. Ahora, un rasgo muy singular del ser humano nuestro y que está dado desde los últimos milenios es que además nosotros tenemos conciencia reflexiva. La conducta humana no está determinada solo por los instintos, es decir, no está determinada por los instintos, podríamos decir, sino que por una estructuración en nuestra conducta que tiene un significado, que está dado por la experiencia y por lo que se nos permite en la sociedad donde nosotros provenimos. Y estas estructuras están determinadas socialmente. Entonces, estas pautas sociales de roles han traído siempre por consecuencia un quehacer psicoterapéutico. Y ahí es donde entramos en la psicoterapia propiamente tal. Este quehacer psicoterapéutico que está dado al principio porque es la que nos ayuda a insertarnos en la sociedad. En un principio son los padres, las familias, y después todo tipo de asistencia que vamos teniendo, antiguamente eran curanderos, es porque nosotros tenemos un límite que no podemos transgredir, ¿ya? Y es ahí donde cada sociedad tiene sus pautas de lo que es normal y lo que es anormal. Y las terapias, podríamos decir, las distintas ayudas que hay cuando nosotros nos desviamos de la normalidad, las corrientes terapéuticas se agrupan en cuatro: el psicoanálisis, las terapias cognitivas, las humanistas y las sistémicas. Y nosotros nos vamos a enfocar a las sistémicas. Y cada una de ellas se supone que va a depender de la personalidad o del trastorno que padezca el paciente. Bueno, a Sigmund Freud siempre se lo ve como el fundador de la psicoterapia y del psicoanálisis a fines del siglo XIX. Él, en cierta medida, revolucionó la manera de entender la personalidad, ya que plantea que nuestra vida estaría gobernada por factores inconscientes, que éstas determinarían nuestra conducta, no solamente lo consciente, y propone que las experiencias tempranas serían el origen de nuestros trastornos posteriores, y las experiencias tempranas también serían lo que estructuraría, lo que determinaría cómo se va a estructurar nuestra personalidad. Otra cosa que plantea Freud es la existencia de una sexualidad infantil.
la importancia de los sueños y que la vida estaría gobernada por, como les digo, factores inconscientes. Y distingue dos modelos, el modelo estructural, ¿ya? Donde estaría el ello, el yo y el super yo, y el modelo topográfico que está asociado al nivel de conciencia o inconsciencia, ¿ya? Después vendría la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y aparece otro tipo de psicoterapia, y acá está Carl Rogers, como les pongo ahí, que funda la terapia centrada en el cliente, ya no habla de paciente, porque él dice que el ser humano tiene una tendencia natural a la autorrealización. Él tiende a hacer lo mejor en sus capacidades, que va a llegar a un desarrollo pleno. Y está dotado este ser humano de una valoración organísmica por el cual sabe lo que es bueno para sí. También dice que para ello es necesario tener un amor incondicional desde la infancia para que esto se dé. En cuanto a las teorías actuales, se tiende a plantear que las distintas teorías psicoterapéuticas en sí mismas y solas no siempre son tan efectivas como el hacer una integración de las cuatro corrientes básicas, como les decía yo. Todo hoy en día en psicoterapia apunta a nuevos enfoques como el DBT, que se forman en Oriente también en eso, que se llama dialéctico conductual, que es una mezcla de filosofía oriental con cognitivo conductual y terapias de grupo. Y hay otra que es la terapia cognitivo conductual, que es más bien la terapia conductista. Eso lo vamos a ver luego. Estas dos láminas a continuación son muy didácticas para diferenciar las distintas escuelas psicoterapéuticas, desde sus raíces, desde cómo se originan el psicoanálisis, la teoría humanista y la conductista, pasando por la actitud que tiene el paciente hacia la terapia en cada una, como les decía, en uno se le llama paciente, en otros cliente, en el conductismo aprendiz, y les va a quedar bastante claro las distintas particularidades de cada una. Si ustedes ven, el objetivo de la terapia en el psicoanálisis es hacer un hombre nuevo, es decir, foja cero, reorganizar una personalidad que no está funcionando porque está determinada desde niño por aspectos que como que echaron a perder el arbolito, le cortaron una rama. Mientras que la teoría humanista ayuda al cliente, como ellos dicen, a la autorrealización con esta aceptación incondicional que ponen ellos como premisa fundamental. Y la conductista es cambiar hábitos, se centra en la conducta misma, no en los factores inconscientes que pueden estar determinando la conducta actual, que habría pasado de niño, eso no le importa, sino esta conducta no está siendo funcional, cambiémosla. Volvamos a hacer a condicionarla de otra forma para que tú tengas una conducta más adaptada. Y como la forma en que toma la terapia, cuánto dura, etcétera. Esto para refrescarles un poco la memoria con respecto a Freud, ya que tengo entendido que no lo han visto en profundidad como se veía antes en segundo año de psicología médica. Entonces aquí, como les decía, Freud distingue un modelo topográfico y un modelo estructural. ¿Ya? El modelo topográfico vemos que dentro del plano consciente, inconsciente, preconsciente, actúa el yo, el super yo y el ello. ¿Ya? Por ejemplo, el plano, podríamos decir, todo el material inconsciente permanece oculto a través de lo que dice Freud, un proceso primario, que uno lo puede tener acceso a él en los sueños o en la terapia. El proceso primario también busca satisfacción inmediata a los instintos. Y el proceso secundario ya funciona la lógica, es cuando yo tengo acceso a lo que me está pasando, es más consciente.
Y ahí por eso le pone él qué es lo que estaría a nivel consciente, a nivel preconsciente e inconsciente. El ello es totalmente inconsciente. El yo tiene parte consciente, pero llega al preconsciente y también puede pasar de repente al inconsciente, pero es sobre todo consciente. Y el super yo es consciente. No, ojo, el super yo puede ser inconsciente de repente. El super yo es como el Pepe Grillo que uno tiene, que le dicen no hacer esto. Hay veces que esas Pepe Grillo uno lo tiene instalado en su psiquismo, dice Freud, desde muy temprana edad. Entonces no siempre, lo que sí se puede hacer consciente. Bueno, el modelo estructural del psicoanálisis o estructura de la personalidad, ello, yo y super yo. No es que esté físicamente presente en el cerebro, aquí está el yo, acá está el ello y el super yo. Son fuerzas, dice Freud, cuya existencia se asume a través de la observación. Y así ustedes tienen el ello, estaría constituido por todo lo heredado, los instintos, funciona por el principio de placer y necesita satisfacción inmediata de sus necesidades. Está presente cuando nacemos, eh, todas nuestras necesidades básicas están constituidas por el ello, ¿ya? La alimentación, por ejemplo, y la libido que habla Freud. También contiene los instintos, dice Freud, de vida y de muerte, tánatos y eros, funciona por principio de placer. Los mecanismos de defensa que usa son desplazamiento y sublimación. Mecanismos de defensa cuando yo quiero obtener algo y lo hago inconscientemente a través de un mecanismo y así aplaco la angustia que puedo tener por no conseguir lo que quiero. Después ustedes tienen el yo, que interactúa con el mundo exterior, se desarrolla después cuando el niño se da cuenta que lo que quiere no puede obtenerlo inmediatamente, funciona por el principio de realidad, es racional y consciente y busca la manera de gratificar al ello lo inconsciente. Y el super yo es la última parte que se desarrolla en la personalidad, aparece ya en la primera infancia y opera por el principio de perfección. Representa lo ideal, el deber ser, por eso les decía yo lo del Pepe Grillo. Y en el fondo el super yo lo que trata de hacer es prevenir que el ello actúe según sus impulsos. Así, por lo tanto, el ello funciona por el principio de placer, el yo por el principio de realidad y el super yo por principio de perfección. Bueno, Maslow junto a Rogers son como los representantes de esta corriente humanista, esta teoría de la personalidad sana en oposición al psicoanálisis, que ve la personalidad como enferma siempre. Es una teoría de la motivación humana, ¿ya? Que la motivación humana descansaría en una existencia de jerarquía de necesidades que deben ir satisfaciéndose. ¿Ya? Este Maslow trabajó con Harlow, el de los monos, el que había trabajado con monos, y a partir de la experiencia con los monos vio que existían necesidades que venían antes que otras. La 1, por ejemplo, como ven ahí, la 2, la 3 y la 4 son las primeras necesidades y le llaman necesidades D, que cuando no se satisfacen bien se siente un estado de déficit. Por ejemplo, C antes de comer. Por ejemplo, el primer nivel de necesidades básicas de su supervivencia serían las fisiológicas. El segundo nivel serían necesidades de seguridad. El tercer nivel, las relaciones íntimas asociadas a las necesidades de amor y pertenencia. Y ya el quinto nivel es la búsqueda del conocimiento, aplicación de la belleza. Esto lo alcanza el 1% de la población nomás. Entonces, eso es Maslow. Distingue estos dos tipos de necesidades, D y B. B quiere decir que se consigue un nivel más pleno de la existencia, o B en crecimiento, ahí se les puso. Bueno, el conductismo ahora. Para ellos, el término mismo de personalidad es un problema. ¿Por qué? Porque constituye un concepto que no se puede observar. Ahora, no niegan la existencia de la personalidad, los afectos, las motivaciones, pero a los conductistas, ellos se centran en variables medibles. El conductismo siempre utiliza el método experimental
Se centra en variables observables, medibles, manipulables y evita todo fenómeno subjetivo interno que no sea accesible a la observación. Y a eso le llaman que permanece en la caja negra. Ellos, los dos grandes autores de esta corriente son Watson, este americano, que decía que los individuos son maleables no solo en la infancia, sino que durante toda la vida. Es decir, el medio es el que determina lo que la persona va a llegar a ser. Y después Skinner, que dice que la persona es una colección de patrones de conducta. Y en eso son las bases teóricas del conductismo que se aplica mucho para cierto tipo de conductas que están condicionadas. Fumar, por ejemplo, droga. Bueno, que la conducta de uno estaría determinada por condicionamientos que van ocurriendo durante nuestra existencia y hay dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico, que es el típico del perro, y el condicionamiento operante. Esto yo creo que ustedes lo han visto contadas veces desde el colegio, pero les voy a mandar un apunte donde lo explico bien gráficamente, si no nos vamos a demorar mucho. Bueno, y esta imagen grafica la forma que se realiza la psicoterapia según la corriente que uno provenga. El psicoanálisis, el psicoanalista está detrás de la paciente, deja que ella asocie libremente, apenas guía, generalmente es la paciente la que habla y el psicoanalista hace de pantalla. Después la terapia humanista es cara a cara, es un cliente, no se lo ve como paciente, y la terapia conductista trata de cambiar conducta. Ahí le puse un ejemplo de agorafobia. Entonces, es incluso aplicada en el campo mismo de donde provenga la conducta no adaptativa. Si le tengo miedo a los ascensores, voy a hacer una terapia en donde me subo con el paciente de a poco en un ascensor hasta el segundo piso. En la segunda sesión vamos a hacer un poco más, va sistemáticamente aumentando, de manera de descondicionar. Bueno, esto es fundamental. No toda terapia es para cualquier persona, ¿ya? Ustedes no pueden hacer psicoanálisis en una persona con psicosis. Pueden gatillar mucho más delirio. La terapia gestáltica, ¿ya? No son adecuadas en ciertas personas que uno las deje llevarse por situaciones imaginarias. El conductismo son para personas que necesitan una guía y que van a sentirse más cómodos con una orientación bien estructurada y clara. El psicoanálisis funciona en personas que tienen capacidad de introspección. Si yo no soy capaz de ver qué puede estar pasando en mi mundo interno, va a ser muy difícil que yo logre funcionar en una terapia psicoanalítica. Y la terapia sistémica es evidente que el problema es de toda la familia o el grupo en que trabaja, entonces tienen que estar dispuestos a someterse a trabajar en grupo. Voy a hablarles de la teoría que sustenta la psicoterapia sistémica, para lo cual tienen que diferenciar bien entre los enfoques de comunicación que existen. Está el enfoque direccional de la comunicación y el enfoque interaccional de la comunicación. Primero que nada, tienen ustedes que distinguir que la palabra comunicación es distinta al lenguaje. Por palabra comunicación lo van a encontrar en muchos ámbitos, denota muchos significados y esto genera confusión. Ahora, la teoría de la comunicación es una aproximación interdisciplinaria que usa un lenguaje interdisciplinario y en el sentido que afecta a distintas disciplinas. A pesar de que tenga tantos significados y tantos términos que generan confusión, es necesario distinguir lenguaje y comunicación. Y el lenguaje se dice que es el rasgo distintivo del hombre, que identifica a nuestra especie. Ustedes van a decir, sí, pero hay animales que yo los veo que se comunican. Sí, se comunican, pero no hablan. Hay animales que tienen complejos sistemas de comunicación, sin embargo, ese sistema de comunicación no se compara al nivel de sofisticación del lenguaje humano. Solo uno puede decir lenguaje cuando observa un tipo particular de comunicación.
Muchas especies se comunican, como les decía, siempre que ustedes vean miembros de una especie coordinando acciones comunes, es comunicación, pero la comunicación humana, cuando uno habla de comunicación humana, la unidad fundamental es la palabra. Solo ahí uno puede hablar del lenguaje. ¿Ya? Y en latín, el término comunicación significa participar en común, poner en relación. ¿Mm? ¿Qué más les puedo decir acá? ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? También otra cosa importante, ¿ya? Primero que nada, el lenguaje es un fenómeno social, no es una propiedad individual y tiene que haber dominio consensual, es decir, un sistema de signos y gestos y sonidos que se compartan. Uno comienza a desarrollar el lenguaje con la denominación y para lo cual es necesario que la guagua, el niño se ponga de pie, camine y denomine piedra, pelota, muñeca, y para lo cual necesita estar con la cabeza ya levantada, las manos libres. Parece que fueron unos científicos alemanes y británicos que identificaron un gen llamado FOXP2 que posiblemente explicaría por qué el hombre desarrolló las estructuras faciales que le permiten hablar. Bueno, los enfoques de la comunicación permiten estudiar diferentes niveles de la comunicación. Es decir, el nivel técnico, uno analiza los problemas que surgen en torno a cuán fiel es la información que se transmite del emisor hasta el receptor. El nivel semántico, si voy a estudiarlo, se preocupa del contenido del mensaje, es decir, estudia todo lo que se refiere al significado del mensaje y cómo se interpreta. Y por último está el nivel pragmático en que se analizan los efectos conductuales de la comunicación. Cuánto influyó o cuán efectivo fue el mensaje y a qué conducta dio lugar. ¿Mm? Los distintos enfoques, como les pongo ahí, de la comunicación humana van a enfatizar uno de estos niveles, ¿ya? El técnico, semántico, pragmático. Y habrían dos grandes enfoques de la comunicación, el direccional y el interaccional. Bueno, el enfoque direccional deriva del modelo clásico de la ciencia exacta, de la física newtoniana, y se le dice direccional porque considera la comunicación como una cadena de eventos que están temporalmente ordenados y comienza en el emisor y termina en el receptor, ¿ya? ¿Qué más les digo de esto? Que el enfoque direccional privilegia algún aspecto de la comunicación, o ya sea el mensaje o el canal o el contexto social. Extrapolan el modelo clásico de la ciencia exacta de Aristóteles, la física de Newton. Es un proceso donde los eventos están temporalmente ordenados y evento A determina B y a su vez a C. Es como la ley de causa-efecto. Ustedes lo pueden homologar al psicoanálisis. El psicoanálisis, yo tengo una cierta patología a los 30 años porque de niño me pasó tal y cual cosa. Es decir, el evento A originó el B. Y ahí les pongo que también está basado en la comunicación de Berlo, que surgió en los años 60, y es la primera aproximación al proceso de la comunicación humana propiamente tal, que intentó como establecer las bases del proceso de la comunicación ideal. Este autor, Berlo, decía que toda la comunicación tenía un propósito de producir una respuesta en una persona específica. En ese sentido, el objetivo de la comunicación era convertir al hombre en un agente efectivo que pudiese influir en los otros, alterar el medio. ¿Mm? Bueno, y el enfoque interaccional, la comunicación es todo proceso por medio del cual las personas se influyen recíprocamente. Esa es la definición de Bateson. Y en el enfoque interaccional, toda acción adquiere valor de mensaje en un contexto interaccional. ¿Ya? Siempre. ¿Cuál sería el mensaje? La comunicación no siempre es intencional, consciente y voluntaria. Y aquí, ¿cuáles son las bases, las orientaciones teóricas tras el enfoque interaccional? Veríamos que están la cibernética y teoría general de sistemas, que es la teoría acerca de la transmisión de la información, ¿ya? Esta teoría describe las necesidades de la retroalimentación que se aplica a la interacción de los sistemas. Por ejemplo, la familia, sistema familia. Después, orientación por reglas. Pesquemos la familia, no. La familia es un sistema gobernado por reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Que tiene que haber o acuerdo o definición de la relación que se tiene con la mamá, entre los hermanos, de los hijos hacia los padres.
Y estas reglas prescriben y limitan el comportamiento. La mayoría de estas reglas no son conscientes, uno no garabatea a los padres. ¿Ah? Bueno, a lo mejor eso es más consciente porque a uno le enseñaron, pero hay una serie de reglas que son inconscientes. Se infieren a partir de los patrones redundantes de comportamiento. ¿No? Entonces, en las reglas hay inferencia, hay abstracción, hay metáfora, hay fórmula en estas reglas para relacionarse y se hacen evidentes las reglas cuando uno las transgrede. Ahora, los conceptos de la cibernética son tres, que los vamos a ver a continuación, que es la retroalimentación, la homeostasis y la equifinalidad. Y les voy a hablar de la equifinalidad porque la otra les voy a hablar a continuación. La equifinalidad son los estados finales idénticos, pueden ser alcanzados desde condiciones iniciales distintas y a través de distintas vías de desarrollo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los resultados son independientes de las condiciones iniciales. Lo mismo es la naturaleza el fondo de la importancia, destaca la importancia de la naturaleza de la organización. Después, como dice ahí, la teoría de los tipos lógicos, Bateson aplica los tipos lógicos a la comunicación. ¿Ya? Y dice que existe una discontinuidad lógica entre clase y miembro, siendo cada uno de ellos de un nivel de abstracción o tipo lógico diferente. Una clase no puede ser miembro de sí misma, ni un miembro de una clase puede ser en sí misma la clase. Por ejemplo, la clase de estudiantes de medicina no constituye en sí mismo a un estudiante de medicina. ¿Mm? Epiménides, el ejemplo que él da de Grecia, decía, todos los cretenses son mentirosos. ¿Ya? Esta afirmación en el fondo se incluye a sí misma, por lo tanto, ¿por qué? Porque es verdadera si es falsa. Epiménides tiene que ser mentiroso también para que sea falsa. Y es falsa si es verdadera. ¿Cómo se resuelve esto? Considerando que una afirmación y una afirmación de una afirmación, es decir, una metainformación, son de distinto tipo lógico, como lo son un miembro y una clase. Y la última, no quedemos hasta acá ya, hay mucho contenido, no es necesario, pero más para que entiendan cuáles son las bases teóricas de esta psicoterapia sistémica. Lo mismo que les dije, el enfoque direccional de la comunicación deriva de los modelos de la ciencia exacta, cadena de eventos temporalmente ordenada, es una causalidad lineal, el énfasis está en el objeto de la comunicación y eso sería. Bueno, esto como es más didáctico para explicar lo que es la comunicación direccional, que constituye un proceso en el cual estos elementos se van interrelacionándose en forma dinámica e influyente, ¿ya? Y en este proceso uno puede distinguir los elementos que les pongo ahí. Emisor o fuente de comunicación, que es la persona o el grupo con un objetivo para comunicar. ¿Ya? El mensaje, ¿ya? Que sería el propósito de la fuente expresada de alguna manera. El receptor o el destinatario del mensaje, que es quien traduce el mensaje y le da una forma usable para el receptor. Y los códigos son los signos o normas, reglas que organizan la comunicación y el canal es el conducto por donde se transmite el mensaje. Más o menos se fijan que es algo como linealmente ordenado, desde que parte el mensaje hasta que llega. Bueno, las bases teóricas de la teoría de sistemas estarían en Bateson y en Václavic. Como les decía, si el enfoque direccional de la comunicación ve la comunicación como un evento, como una cadena de eventos temporalmente ordenados que comienzan en el emisor y terminan en el receptor, es decir, la causalidad lineal, ley causa-efecto, el enfoque interaccional destaca el carácter circular de la causalidad en la comunicación. Eso es fundamental. Y ahí tenemos a Václavic, quien es considerado el padre de la teoría de la comunicación humana, ¿ya? Y se basa en la teoría de Bateson, que plantea que el enfoque interaccional tiene que ver los efectos de la comunicación en el comportamiento sobre las demás, las reacciones de estos últimos frente al comportamiento.
¿Mm? ¿Qué más les puedo decir de esto? Que no se centra en la relación emisor-receptor, sino, como les vuelvo a repetir, en el efecto que va a tener en la relación que se va a dar entre el emisor y el receptor. Postuló que Václavic que existiría un cierto código dentro de la comunicación humana, que uno lo aprende sin darse cuenta, que si bien no está formalizado, si uno lo viola, la comunicación se ve perturbada. Y nosotros vamos a ver los 4 momentos en que puede verse, o las 4 formas en que puede verse perturbado este hipotético código. Después, eso por ahora en relación a las bases teóricas del enfoque interaccional. Entonces, el modelo sistémico está basado en el enfoque interaccional que destaca el carácter circular de la causalidad en la comunicación, es decir, la retroalimentación. Y toma en cuenta el modelo de Václavic, como les decía, que estudia la comunicación interpersonal, ver las personas que interactúan en esta relación, la manera en que cada persona interpreta, que el otro valora, los fines, ¿ya? Y las características de este modelo de Václavic son la equifinalidad, la retroalimentación y la totalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Con totalidad quiere decir que es la propiedad inherente de los sistemas. Un sujeto se comporta como un todo inseparable, coherente. Es decir, un cambio en una parte provoca cambio en otra. Por lo tanto, no es la suma de las partes, sino la interrelación entre las partes, el contexto sistémico versus los atributos individuales. Eso es lo que le importa fijarse en la terapia sistémica, en la totalidad. Cuando habla de retroalimentación, quiere decir el mecanismo de control básico, el flujo circular de la información que vuelve a introducirse al sistema para informarle acerca de los efectos de sus acciones anteriores, con el objeto de que pueda controlar y corregir sus acciones futuras, así lograr el objetivo establecido. ¿Mm? Eso es lo fundamental acá. Aquí ven ustedes lo mismo de nuevo, que a este modelo le enfatiza el carácter circular de la causalidad en la comunicación, es decir, la retroalimentación, el feedback, como les pongo ahí. En ese sentido, la distinción entre un emisor que envía un mensaje y un receptor que lo recibe es bastante inútil. ¿Mm? Por eso ellos dicen que para explicar un comportamiento no es necesario recurrir a una hipótesis intrapsíquica como el psicoanálisis, una hipótesis que uno no puede ni verificar, sino que basta con limitarse a describir las interacciones comunicacionales y las relaciones observables entre las distintas partes del sistema. Ahora, esta mirada permitió un significativo avance entre los modelos de psicoterapia imperantes, porque marcó el inicio de la psicología sistémica y de los modelos de terapia familiar. Y por eso se afirma que la enfermedad en general y el síntoma en particular no son fenómenos que van a afectar y se explican desde un solo miembro de la familia, sino que la enfermedad es la manifestación de un conflicto que afecta al sistema familiar en su conjunto. Y si uno lo ve así, no será un miembro particular el esquizofrénico, sino la familia en la que se relaciona esquizofrénicamente. Desde este punto de vista, uno podría decir que esta teoría, si uno la aplica a la psicoterapia, cuestiona la posibilidad de explicar los fenómenos actuales a partir de las causas primeras.